El gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato y su objetivo es ambicioso: articular, unificar y estandarizar la educación media superior en todo el país. Y todo esto tiene que ver con el Plan México, porque la lógica es, si se quiere un país con mayor equidad y productividad, la educación debe estandarizarse. Pero Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, concluye que el problema ni siquiera está ahí y que esta reforma al bachillerato no cambiará nada. Pero a la vez nos dice, en el tema de la educación está prohibido resignarse. Más del 50% de los jóvenes no comprenden lo que leen. Inventan ese nuevo bachillerato y resulta que no tiene fundamentos, no tiene base. Tenemos este rezago tan grande y esta carencia educativa básica. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la educación. Es un tema que hemos abordado ya en nuestros episodios de Con su permiso y la verdad el panorama siempre salía bastante gris. Vamos a ver si en esa ocasión hay algunas luces. Y me acompañan en este episodio, en primer lugar, nuestro invitado, doctor Marco Fernández. Él conduce una iniciativa de educación aquí en Tecnológico de Monterrey, muy importante. Y obviamente mi compañera Azucena Rojas. Juntas vamos a intentar pues, profundizar en este asunto de la educación, la política pública relevantísima, pero que ha enfrentado muchos retos, muchos problemas y normalmente pues escasez de financiamiento. Marco, mi pregunta va para ti, para iniciar esta conversación. Hay una propuesta de un nuevo sistema nacional de bachillerato. O sea, ¿es una panacea? ¿Es una solución para todo lo que enfrenta la educación mexicana? Hola, ¿cómo están, colegas? Pues miren, yo creo que, eh, a ver, vamos a explicar en qué consiste la reforma y por qué creo que va a ser insuficiente. Hoy en el país existen 32 subsistemas, 32 opciones de cómo se brinda la educación media superior en el país. Está desde el bachillerato militarizado, lo que da el CONALEP, el DEGETA, etcétera. Las universidades autónomas, muchas de ellas tienen sus propios subsistemas de la media superior. En esa, digamos, diversidad o pluralidad de opciones, uno de los temas importantes tiene que ver con, pues, esta idea de que la fragmentación hace difícil muchas veces que los jóvenes, si se quieren cambiar de un tipo de plantel en un subsistema al otro, no se pueda hacer con facilidad y entonces se dice vamos a ordenar en dos grandes grupos, en un bachillerato general por un lado y el otro es un bachillerato tecnológico y como hay desde la época de Felipe Calderón lo que se conoce como un marco curricular común, es decir, lo que mínimo tienen que aprender los jóvenes independientemente en qué subsistema estudien, en términos de comprensión lectora, la parte de matemáticas, la parte de ciencia. Con este ordenamiento vamos a poder facilitar la transición para los jóvenes. Y además vamos a hacer que la colaboración con las universidades, en 4 de ellas en particular, la UNAM, el Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional y la Universidad Autónoma de México, la UAM, puedan certificar las competencias laborales que los jóvenes, tanto en el bachillerato general como en el bachillerato tecnológico, aprendan, desarrollen, y con eso vamos a facilitar que si los jóvenes tienen que transitar al mundo laboral, lo puedan hacer de mejor manera y exitosamente. La verdad es que la reforma en ese sentido, desde mi punto de vista, pues no atiende el problema nodal. ¿Por qué? Porque el problema no está en la fragmentación. O sea, y esta falacia de que vamos a poder transitar de un plantel a otro, pues no se cumple. Supongamos en la Ciudad de México, que es de los que es más visible, porque en la zona metropolitana se concentra la demanda de los jóvenes del Estado de México con los jóvenes de la Ciudad de México y justo incluso se eliminó
para esta zona un examen para la entrada, sino que ya los jóvenes supuestamente ponen cuáles son sus opciones y a esas van a entrar, ¿no? Se les va a dar preferencia a entrar a la de primera opción, sobre todo si están cercano a su hogar, con excepción de los planteles de la UNAM y del Poli. Bueno, supongamos que un joven entra por disponibilidad de espacios y demás a un plantel del CONALEP, pero realmente lo que quería hacer era entrar a una prepa de la UNAM, ¿ok? Y no presentó el examen o presentó y no alcanzó un lugar y entonces se va al CONALEP. Al año siguiente, al segundo año de prepa, no hay forma, con todo y esta reestructuración, de que pueda transitar del CONALEP a una prepa de la UNAM, simplemente porque ya no hay espacios. ¿Ok? Entonces, pues, este problema realmente, pues no es no está en el corazón de la problemática de la media superior. La problemática de la media superior es, uno, la mayoría de los jóvenes, o un número muy importante de jóvenes, abandonan en los primeros 2 años de la preparatoria. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, de 100 chicos que entran a la primaria, 91 van a terminar la secundaria. En el tránsito a la prepa, solamente 67 van a entrar a la media superior, a la prepa. Y solamente 60 van a terminar sus estudios precisamente de bachillerato. Es decir, el país tiene un problema muy serio O en sea, la este prepa. abandono, Marco, este abandono sería alrededor de 40%, ¿no? O sea, hay un problema, sí. O sea, hay un Y además problema, es claro, Marco, que ahí es donde mayor abandono hay, ¿no? sí, En los cruces, o sea, sí, en en la primaria, tránsito secundaria. primero de la secundaria a la prepa, y en los primeros 2 años de prepa es donde el sistema educativo tiene una sangría. Y nosotros hemos hecho estudios desde la iniciativa de educación del TEC de abandono de la prepa para Guanajuato y para Nuevo León. Y ahí lo que encontramos es que los jóvenes, la principal razón por la que se van es la razón académica. Es decir, tú traes deficiencias muy serias de la primaria y la secundaria. Por ejemplo, no aprendiste la famosa regla de tres, las proporciones, las razones. Entonces no puedes realmente saber ecuaciones. Si no sabes eso, no puedes saber álgebra matricial y mucho menos vas a poder entrar a entender cálculo diferencial e integral. Me parece muy importante esto que mencionas, que en otras ocasiones, en otros foros lo has comentado, que es el tema de la ganancia educativa. Ajá. Y creo que a veces es un término que no se entiende mucho, como que la gente dice: "Voy a la escuela y, pues, paso primaria, secundaria y tengo que llegar a la universidad y eh, aprender", pero lo que me parece relevante de esto es la ganancia educativa significa que en cada año que vas avanzando, tienes que ir entrenando tu cerebro, ¿no? Para mejorar lo que tu capacidad de aprender y de comprender cosas más complejas, ¿no? Entonces, me imagino que lo que está pasando es que llegas a la media superior, en donde esperas ya tener como un cerebro mucho más entrenado, mucho más preparado para adquirir estos conocimientos, y lo que vemos es que los alumnos, las estudiantes no lo tienen, y entonces es un tema de frustración. Algo así me imagino que le pasa a cada una de estas, personas. O sea, sí, lo que pasa es que justo conforme tú vas incrementando tus carencias académicas, es decir, no aprendiste bien las cosas y no repruebas, o sea, te pasan de año, pues lo que termina pasando es que te hablan en un lenguaje que ya no entiendes y entonces te frustras, te sientes como tonto, sientes que la escuela no es para ti, te desesperas y te vas. Y eso se resuelve con varias cosas. La primera, más importante, es que necesitamos evaluaciones para saber qué saben y qué no han alcanzado de aprendizajes los estudiantes en nuestro país. Pero el presidente López Obrador y hasta ahorita también la presidenta Sheinbaum cancelaron las evaluaciones educativas para dar cuenta de lo que
ellos llaman la nueva escuela mexicana, si realmente están aprendiendo lo que dice el currículum o no. Si tú no tienes evaluaciones y simulas que la gente aprende, pues termina provocando el problema de abandono. Y la solución del gobierno ha sido repartir dinero sin ton ni son, diciendo que con las becas vamos a resolver el problema. De hecho, acabamos de terminar un análisis del presupuesto educativo y para el próximo año se tiene contemplado un presupuesto de 186,000 millones de pesos, es decir, casi el 16% del presupuesto educativo se va a ir a becas. Y justo por lo que acabo de explicar para quien nos escucha, las becas no resuelven el problema del abandono, lo hemos mostrado, de hecho, Por qué no lo publicamos resuelven? ¿Por qué no lo resuelven? O sea, precisamente hace, ujú. hace como 3 semanas en el blog de educación de Nexos, publicamos un análisis de cómo están operando las becas en la prepa, en la media superior. Uno, el número de becas, no es cierto que todos los jóvenes que estudian en una prepa pública están recibiendo una beca, no están siendo universales. Dos, la proporción de becas está llegando tarde, es decir, se están dando más becas al tercer año de prepa que al primero o al segundo, y en donde tienes el problema de abandono es en el primero y el segundo año de prepa. Tres, tú estás teniendo un problema de que la proporción de becas en la mayoría de los estados de los jóvenes de las familias más amoladas se quedó igual y más bien lo que ha aumentado son las becas para las familias más Aventajado. aventajadas y el Ujú. abandono no se ha corregido. ¿Por qué no se ha corregido? Porque, como acabo de explicar, justo, o sea, tú te vas no solamente, o sea, no, la principal razón no es la económica, la principal razón es la académica y eso se resuelve, uno, a partir de las evaluaciones, empiezas a trabajar con los docentes estrategias de recuperación de aprendizajes y tutorías, pero para eso, para tutorías no hay dinero y, por ejemplo, en el caso de la preparación de los maestros para capacitación docente, el próximo año se contempla un recorte de más del 50% de los recursos para este rubro, de forma tal que en promedio para cada profesor de las escuelas públicas del país, solo hay 148 pesos al año por maestro para su capacitación. Entonces, no hay forma que así pueda ser el profesor más efectivo en despertar la curiosidad de cómo comprender lo que leen, de cómo se tiene una parte matemática sólida o de ciencias. Y de hecho, o sea, solo 4 estados, con sus propios recursos, con el recurso estatal, han hecho sus propias evaluaciones. Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Jalisco. Hasta ahí. El resto del país, la Ciudad de México, Chiapas, el Estado de México, etcétera, todos se hacen de la vista gorda. Y lo que hemos encontrado en las evaluaciones de los estados es que sí, la gran mayoría, más del 50% de los jóvenes, no comprenden lo que leen, traen problemas serios de esto que tendría que, ya estás en prepa y no puedes hacer una regla de tres o traes un problema serio en la biología, en la química y en la física. Entonces, esto es lo que está asociado al tema del abandono y la reestructura del bachillerato en ninguna manera atiende estos problemas nodales que están detrás de la problemática, porque no es solamente acceder a estudiar, sino aprender. Es decir, tú no vas a calentar el pupitre, tú vas a aprender para que ese aprendizaje transforme tu vida. Y el tercer problema es que el aprendizaje no está siendo pertinente. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que hay una distancia, hemos documentado en distintos estudios, entre lo que los distintos sectores económicos requieren y lo que los jóvenes están aprendiendo en el aula. Y entonces, pues tenemos por donde se vea un cortocircuito en el sistema educativo. Por ejemplo, ahí nada más o sea, estaba viendo que parte de este nuevo plan de bachillerato y nuevo hacia dónde se quiere dirigir la educación y las carreras son a temas como ciberseguridad, gestión e innovación turística, comercio internacional y aduana, inteligencia artificial, electromovilidad, robótica, automatización, semiconductores, microelectrónica, temas complejos para alcanzar y qué tenemos que hacer para llegar
a ser realmente profesionistas en esas materias, si tenemos este rezago tan grande y esta carencia educativa básica tan importante en preparatoria. Me llama la Mira, yo atención. recuerdo que la autoridad, por ejemplo, me decía, es que Marco, los jóvenes se van porque estamos enseñándoles electricidad cuando tendríamos que enseñar electromovilidad. Y pues yo le dije, señor secretario, disculpe con todo respeto, los jóvenes no se van por eso. Los jóvenes se van porque no comprenden lo que leen, porque traen un problema muy serio en las matemáticas y traen un problema muy serio en las ciencias. Usted, o sea, cree que podemos construir habilidades más complejas cuando lo básico no lo tenemos, cuando ustedes no han hecho nada para poder saber en dónde estamos en aprendizajes y empezar a corregir con los cuerpos académicos estos problemas de formación. Y cuando se dice en el bachillerato tecnológico, estas carreras, que tú, varias de ellas has mencionado, que requieren recursos porque requieren tecnología, porque requieren licencias de software y demás. Ah, pequeño detalle. Para eso no hay dinero, ¿verdad? Entonces, y esto sí quiero ponerlo en perspectiva, aprovechando que acabamos de analizar el presupuesto educativo, para que podamos entender otra vez por dónde va el discurso y por dónde van las asignaciones de recursos y por lo tanto el discurso no se va a hacer realidad. Porque para poder enseñar estas nuevas carreras, uno, necesitas precisamente preparar a los docentes porque los docentes no tienes dinero para contratar nuevos maestros y entonces vas a tener que capacitar a los docentes para enseñar estas nuevas carreras carreras técnicas que se pretenden realizar. Pero si ya vimos que no hay dinero prácticamente para eso, primer problema. Segundo problema, justo dicen que las propuestas de las carreras surgen de una serie de consultas que hicieron con el sector privado para saber cuáles son las necesidades de la formación de los jóvenes. Bueno, nosotros hemos hecho estudios a profundidad con esas consultas, verdaderas consultas, no consultas que nosotros fuimos a varios de los foros organizados por la autoridad y, por decirlo amablemente, tienen enormes áreas de oportunidad porque las empresas principales no iban, ¿ok? Entonces, pero en los estudios que hemos hecho, incluso en las consultas de la propia SEP, salió que uno de los temas nodales, el inglés. Ah, pero para el inglés, básicamente, hay cacahuates para la enseñanza, es decir, no va a haber dinero para la enseñanza realmente de este idioma, no hay ningún fortalecimiento presupuestal en este rubro. Prácticamente, si no me recuerdo, estoy buscando el dato, hay un incremento de 0.2%, es decir, para todo el país hay 780 millones de pesos para la enseñanza del inglés en secundaria y en prepa. Perdón, eso no es serio. Después, basta ver, nosotros estamos haciendo por estos estudios un montón de trabajo de campo. Y entonces uno ve cómo están los laboratorios de las prepas públicas, la carencia de computadoras, o sea, menos del 50% de las escuelas, de las prepas públicas en el país tienen una computadora con acceso al Internet y muchas de las computadoras que tienen son compradas hace 10 o 12 años. Los programas ya no corren y además no hay dinero para comprar las licencias de las nuevas carreras técnicas que se supone se van a hacer. Inteligencia artificial en esas condiciones, por favor, eso es una tomada de pelo porque ¿cómo vas a capacitar? O sea, lo estamos viendo nosotros en el TEC, estamos viendo cómo capacitar a los profesores para poder utilizar este instrumento para mejorar la enseñanza y demás. No, pero pues allá por arte de magia, y tenemos en todos los campus, tenemos internet, nuestros estudiantes tienen computadoras, etcétera. Esa Sí, no no, es la obviamente realidad de las escuelas, de la mayoría de las escuelas públicas del país. ¿Cómo se supone que vamos a desarrollar esto que es esencial cuando ni siquiera hay ni las computadoras, ni el internet, ni la capacitación, ni el dinero para comprar las licencias? Entonces, cuando yo observo todo eso, pues está padrísimo echarse el discurso, el rollazo de que no, es que la nueva escuela mexicana, el humanismo, es que la nueva escuela mexicana pone a la comunidad y no al individuo al centro. Padrísimo eslogan ideológico, nulo verdadera transformación educativa y sobre todo, lo más importante, la factura, el término de la problemática del joven, uno que está abandonando sus estudios y los que siguen estudiando, que no están aprendiendo, cuando tratan de encontrar un trabajo, muchos de ellos no se están pudiendo llenar porque
lo mínimo de las competencias que se supone deberían de tener, con todo y certificado, pues no los contratan porque no vale el certificado. Y entonces cuando dicen, es que estas universidades, la UAM, el POLI, etcétera, van a certificar las competencias laborales, es una tomada de pelo. Uno, primero porque hay 1,5 millones de alumnos al año que egresan de la prepa. No hay forma que estas 4 universidades puedan certificar las competencias laborales de todos los estudiantes de las prepas del país. Segundo, para certificar varias de estas competencias se necesitan instalaciones técnicas, las cuales tienen, como acabo de decir, varias condiciones precarias. Entonces, te van a dar, supongamos que ustedes estuvieran estudiando la prepa pública. Ah, no, Beata, es que te van a dar tu certificado avalado por el Tecnológico Nacional de competencias laborales y vas con ese papelito a buscar una chamba. ¿Sabes qué va a decir el empleador? Este papelito y la carabina de Ambrosio es lo mismo, no vale. No vale porque no me dice nada, porque a la hora de que yo te pongo a hacer la práctica verdadera, resulta que no sabes nada. Entonces, Sí, porque al por final no eso podemos engañar, hay ¿no? pelo. No podemos engañar a los empleadores. No Pues podemos no, engañar a nadie. pero Digo, parece que queremos, y también no podemos engañar a los jóvenes, porque los Bueno, jóvenes en eso el es fondo lo que están, tocas muy, muy importante, Marco. O sea, en ese sentido, o sea, yo pensaba el panorama era como gris, pero resulta que se está volviendo un tanto negro, en ese contexto y es una tristeza realmente porque llevamos muchos años de debates, o sea, muchos años de debates sobre reforma educativa, sistema educativo, etcétera, etcétera, y se están haciendo como de repente intentos, pues hagamos algo con la prepa porque hay abandono, ¿no? Y inventan ese nuevo bachillerato y resulta que no tiene fundamentos, no tiene base, ¿no? O sea, quizás se está haciendo algo en la base, Marco, no sé. Me mira, temo que no, pero a ver cómo está la base, o lamentablemente, o sea, sea, la a ver, primaria, secundaria, ¿no? si tú me dijeras, por ejemplo, de lo que se presentó, ¿hay algo rescatable? Sí. O sea, en este denominado marco curricular común, el sexenio pasado hicieron modificaciones a este marco curricular común y fue un desastre. Un desastre porque aumentaron las materias, por ejemplo. Dijeron, vamos a enseñar las habilidades socioemocionales, que por supuesto son importantes, y les vamos a enseñar con una materia. Pero otra vez, pequeño detalle, no había un solo peso para poder pagar las horas de docencia distintas que se incrementaban como parte de la propuesta. ¿Qué terminó pasando? El gobierno le manda a los diferentes subsistemas una, un oficio en el que les dicen, pues hágalo lo mejor posible en la medida de sus circunstancias. Es decir, en pocas palabras, colegas, una verdadera simulación. Llega el Sí. gobierno y se da cuenta del desastre del marco curricular común. Y ahí sí tratan de corregir, de reducir nuevamente las materias, de fortalecer en las materias el contenido de las matemáticas, hacer secuencias que tenían más sentido o que tienen más sentido. Se habla de que las competencias socioemocionales tienen que ser transversales a las diferentes materias que se van a Ujú. enseñar, pero nuevamente para quien nos escucha, esto no se enseña solito. Uno como profesor sabe que para poder hacer mejor su clase, ¿qué necesita? Irse capacitando periódicamente. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos desafíos, por ejemplo, en el ámbito socioemocional, y necesitamos esas capacitaciones para hacer mejor nuestro trabajo y ser más efectivo en el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero si eso no se hace, tú puedes en papel corregir varios de los problemas del marco curricular, pero para su implementación, si no lo acompañas de las condiciones de mejorar la forma en que preparas a los maestros y le pones las condiciones de la tecnología, de los laboratorios, para realmente poder desarrollar estas nuevas materias, incluso estas nuevas carreras, pues entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Simulación. Miren, déjenme comentarles un caso, dos casos que ilustran el punto. Como parte de los estudios que hemos venido haciendo, estábamos en Coatzacoalcos y fuimos a un plantel de un CECITEF, ¿no? Uno de los subsistemas donde se enseña de prepa bachillerato. a las afueras de la ciudad. Y pues tiene muchas carencias y yo estaba platicando con los jóvenes y dos cosas. Primero, había un grupo, platiqué primero con el grupo
primero de prepa, los grupos de primero de prepa. Y ahí eran más o menos como 140 chavitos, ¿no? Chavas. Luego fui a platicar con los de el grupo de tercero y ahí ya nada más nos quedaban 30. Yo pregunté, oigan, ¿y qué pasó con, o sea, por qué hay tan poquitos y en el primero hay tantos? Me dice, no, profe, pues porque se van. O sea, entonces empecé a preguntarle a los chavos, ¿por qué se van? No, pues porque ya no les gustó la escuela, porque se van a migrar a Estados Unidos, porque reprobaron, porque se embarazaron, algunos tenían que trabajar, etcétera. Entonces, en el diálogo con ellos, les pregunté, le digo, oigan, si ustedes estuvieran aquí, la gobernadora de Veracruz, ¿no? La gobernadora Nale, le digo, si viniera la gobernadora y le pudieran hacer una petición para su escuela, ¿qué harían? Y no se me va a olvidar cómo un jovencito, la verdad, bastante articulado, levanta la mano, me dice, mire, profe, lo que quisiéramos es una escuela digna. Entonces, yo me quedé como sacado de onda, no sabía cómo contestar. Y le pregunté, oiga, ¿y qué quieres decir por una escuela digna? Me dice, ¿ya vio que no tenemos laboratorios? Y se supone que estamos haciendo técnico en manufactura. Nuestra manufactura, dice, es hacer muebles para nuestra escuela, ¿no? Y o sea, yo veía cómo tenían un pupitre a partir de llantas de tráiler, cómo las habían adaptado con una conexión a una madera, etcétera, para hacer un pupitre y que las llantas fueran sus asientos, ¿no? Esas son las prácticas que tienen porque no hay laboratorios. Por supuesto, no hay computadoras, por supuesto, no hay internet. Entonces, y lo mismo cuando estuve hace 2 semanas en Casas Grandes allá en Chihuahua, para poder estar platicando con gente del sector educativo y del sector productivo para ver estos problemas de aprendizajes y cómo resolverlos. Un profesor del CECITECH muy valiente me dijo, mire, profesor, esto de la reforma es una gran simulación. Dice, las computadoras de mi plantel, nosotros sí tenemos computadoras, nada más que estas computadoras son de hace 10 años, ya no corren los programas. Me dice, ¿cómo voy a enseñar inteligencia artificial? Con eso no puedo. Dice, entonces, la verdad es como que nos están tomando el pelo. Entonces, yo cuando escuchaba, decía, híjole, o sea, ¿cómo le hacemos para corregir esto? Porque además, para poder Sí, aquí hacer, yo creo, Marco, tocas un punto clave, o sea, ¿cómo lo hacemos para corregir eso? O sea, ¿qué dirías tú en ese contexto de una situación pues bastante desastrosa y una simulación constante? ¿Hay algo que se puede rescatar? ¿Hay algo que se puede hacer al respecto? mira, por un lado, creo que sí, y lo estamos viendo porque hay estados que en medio de este desastre han asumido su responsabilidad y tratan de hacer lo mejor posible en materia educativa. Yo creo que Nuevo León, Querétaro, Jalisco son ejemplos de que están poniéndose las pilas, Guanajuato, este, al respecto, ¿no? Pusieron dinero para O sea, sus evaluaciones. complementando la acción del gobierno, Exacto, Sí, básicamente, y más exacto, que del complementando, gobierno yo creo que federal, poniendo sí. el foco, ¿no? Poniendo el foco exacto. O en lo sea, que diciendo, tienen. mira, y por Ujú, ejemplo, en Nuevo León, una cosa que ha funcionado bien es que es ujú. una combinación de buenos funcionarios al frente de la Secretaría, en la Subsecretaría de Educación Media Sería un buen Superior. funcionario necesario Exacto. para estos O temas. sea, la verdad sí. Y el apoyo del sector privado y del entorno educativo. Y aprovechar, o sea, en este caso, por ejemplo, la subsecretaria Rosario Nolasco ha aprovechado el apoyo que tiene del sector privado, que invierte mucho en términos de educación, con el Consejo Nuevo León, hay un fondo que se llama Capital Común, el propio TEC, la UNI, diferentes universidades han estado ayudando para También cursos públicas y privadas. exacto, para cursos para los profesores, para hacer evaluaciones, para entender el abandono, para tratar de ser pilotos en la enseñanza del inglés, ¿no? Hay otros estados que son un desastre, en donde tienen ya hasta el tercero, cuarto secretario de educación, en donde claramente hay poco interés de tener mejor resultados educativos. Y luego, por ejemplo, a nivel federal, cuando tú ves, por ejemplo, que el año pasado, con reportes del propio gobierno, el Tren Maya perdió 2.561 millones de pesos, o la línea aérea mexicana que opera el ejército perdió 1.252 millones de pesos. Ahí van
ya 3,800 millones de pesos. Diría, ¿no podríamos haber usado ese dinero para capacitar docentes o para enseñar inglés o para tener mejor tecnología en los laboratorios? Por supuesto que sí. Pero aquí viene el otro punto que es nodal y que es súper políticamente incorrecto. Allá afuera no hay una presión de la sociedad para tener una mejor educación. Entonces, aquí hay una simulación, pero hay una sociedad que se deja, que no desafía esa simulación. Entonces, mientras no rompamos eso, mientras no se crean condiciones políticas para mejor, presiones social para condiciones políticas, para mejorar la educación, o sea, tú ves las encuestas, hemos levantado encuestas. ¿Cómo usted está de acuerdo o satisfecho o no con la educación que se está dando por parte del gobierno en las escuelas del país? Niveles de arriba del 70% de satisfacción. A pesar de Sí, y que los estamos, datos dicen que es una, No, pues quién estamos sabe qué es un viendo un desastre. desastre, sí. no se Entonces, está midiendo lo que se tiene que medir, ¿no? Es simplemente pues más que no se mide lo que se tenga que medir es, pues no sé si la gente no quiere aceptar que tiene una mala educación la que está recibiendo sus hijos, si el parámetro de comparación es yo terminé la secundaria y mi hijo ya está en la prepa, bueno, debe estar bien la educación. Si creen que en el fondo la educación no es tan importante para transformar la vida de las personas, no lo sé. No es posible que tú seas un joven de 17 años, estés por terminar la prepa, te den un texto de 3 páginas y te digas, oye, tú fueras la profesora Beatriz, dices, oye, cuéntame de qué se trató el artículo y no te pueda decir cuál es la idea central del texto, que no pueda diferenciar entre la opinión y los datos. Y para quien nos escucha otra vez, esto no es de teoría, esto no es de interés solamente intelectual. Cuando el chico va, y lo hemos visto con las pláticas del sector productivo, cuando nos han dicho, por ejemplo, una persona, una gente encargado de la línea de producción para un sistema de cables en el sector automotriz, me dice, mire, profesor, aquí tenemos que dar cursos remediales básicos de matemáticas. ¿Por qué? Porque las máquinas están en pulgadas y los jóvenes no pueden hacer la transformación a centímetros. ¿Por qué? Porque el cable no pueden diferenciar entre un cable de 0,5 y de 0,05 centímetros. No es lo mismo. Tenemos que ir terminando. El tema es fascinante y al mismo tiempo extremadamente triste y preocupante. Y yo creo que, Marco, tú estás haciendo una extraordinaria labor con esa iniciativa educativa para pues hacernos ver precisamente pues dónde estamos, en qué punto estamos y de que las propuestas que está haciendo el gobierno en el marco de esta política pública relacionada con la educación, pues no necesariamente van a resolver los temas con los que se ha estado enfrentando la educación. Mira, por ejemplo, Eh, nosotros estamos sí, haciendo, para cerrar ya sí, las últimas mira, palabras, para déjame concluir. platicar, compartir con su audiencia un ejemplo de que uno no se puede resignar. Nosotros desde el verano de 2021 empezamos un programa que se llama Aprendizajes para Todos, que es un programa de tutorías que primero empezó solo en Campus Monterrey, con los jóvenes universitarios, dando tutorías en comprensión lectora y matemáticas a jóvenes de prepas públicas de Nuevo León. Hoy el programa está en 9 estados, incluyendo Oaxaca, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro. Están también incluyéndose tutores de Tec Milenio, tutores de la Universidad de Guadalajara, y este semestre están empezando también tutores de la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? Que es una universidad pública. Llevamos hasta ahorita 25,000 jóvenes apoyados con las tutorías. Y estamos viendo porque hacemos lo que le decimos al gobierno, tenemos evaluaciones de entrada y de salida para saber si las tutorías están teniendo impacto en aprendizajes, y lo están teniendo. Y además los jóvenes, al estar enseñándose entre jóvenes y sentirse acompañados, tienen más confianza, están robusteciendo lo que se conoce como mentalidad de crecimiento, es decir, que creen que sí pueden seguir aprendiendo. Entonces, ese es un ejemplo que se financia con donativos y con dinero del propio TEC de Monterrey y, por supuesto,
el esfuerzo de estos jóvenes universitarios de estas 4 universidades que obtienen así su servicio social y están teniendo un impacto en la educación. Claro que se puede. O sea, es el programa de servicio social más grande del país y ese es un ejemplo de que uno no se puede resignar, uno tiene que actuar, sí criticar, sí acercar información al gobierno, pero también contribuir a ser parte de la solución, porque en este barco que se está hundiendo, la resignación no puede ser una solución. Muchas gracias, Marco. Es cierto, uno no se puede resignar y eso es un extraordinario ejemplo de lo que están haciendo. Y yo espero que este podcast sirva también a muchos para levantar conciencias, que es algo crucial, ¿no? Con eso nos despedimos y seguramente regresaremos al tema de la educación pues en breve para ver cómo avanza después de algunos meses pues este nuevo sistema y si se puede hacer algo más. Así que muchas gracias. Con su permiso, nos despedimos hasta la semana próxima. Hasta luego. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.